Bien, bienvenidas sean todas y todos, todes a esta reunión. Estoy contenta otra vez de poder estar con ustedes después de un buen tiempecito. Em, Gracias por estar en la reunión y quiero que hablemos de un tema que no es ajeno a nosotros, por supuesto, pero que recordemos un poco. Es la primera, voy a dar la primera parte del tema y en otra oportunidad voy a avanzar con la segunda parte. Bien, he estado leyendo un poco sobre Angela Saini. Ella es una autora de algunos libros, es una científica, perdón, ella es feminista, escritora, historiadora, y ha escrito 3 principales libros, sobre todo uno de ellos que hemos estudiado en algún momento, que son Los Patriarcas. Creo que lo estudiamos, que fue escrito en 2022, si no mal recuerdo. Y escribió 2 antes, uno de ellos se llama Inferior y el otro es Superior, y siempre están tocando una misma temática, obviamente diferentes aspectos, ¿no? Pero es esta temática. Uno de ellos toca sobre el racismo bastante, pero siempre enfocado en esa parte de la desigualdad y todo eso. En el otro, el sexismo, ¿ya? Y hay algo que me llama la atención de una de las frases que ella usa, que yo quiero que vengamos ahora y discutamos nosotros y demos nuestras opiniones sobre eso. Obviamente ella tiene sus opiniones, ¿no? Pero vamos a darle nosotros. Y es que me parece muy interesante y quiero empezar la introducción allí al tema. Mi tema es sobre el patriarcado y el control sexual de las mujeres, ¿ya? Y quiero empezar por la siguiente frase. Y ella dice, para poder entender el sexismo, racismo, yo le puedo agregar aquí la homofobia, tú puedes agregarle el nacionalismo, digamos que todos estos problemas o estos asuntos sociales, ¿va? Para poder entenderlos y tener una clarificación de esto, ella dice, necesitamos una comprensión histórica y política. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar un poquito en esta expresión. Necesitamos una comprensión histórica y política. Y quiero que nos preguntemos nosotros ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos una comprensión histórica para entender estos temas? El sexismo, el racismo, la homofobia, el nacionalismo y todo esto. ¿Por qué? Empecemos con la primera frase. Una comprensión histórica. ¿Qué piensan ustedes aquí en sus pensamientos? ¿Por qué la necesitamos? ¿Alguien? Yo diría por cuestión, en mi caso, para mí sería importante por darme un poco, ubicarme en el contexto, darme contexto de la historia, la situación o la problemática. Para mí sería esa mi base o mi fundamento, digamos. Bien, contexto, me parece muy bien. ¿Alguien más? Creo que hay un mensaje. Es un tema cultural. Ajá, pero si podrías dar un poquito más, me gustaría. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que ir y apelar a esa comprensión histórica? Sobre todo cuando estamos hablando del sexismo. ¿Por qué? Edita, bueno, pues el presente, ¿no? El día de hoy es una consecuencia de acciones, ¿no? Del pasado. Así que tú no puedes entender tu situación presente si tú no puedes entender el pasado. Me gusta, me gusta también esa respuesta. La historia te muestra el futuro. La historia te dirige en el presente. Si no puedes entender qué está pasando y dónde estás, eh, la historia te dirige a entenderlo, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Ok, ¿alguien más que quiera dar una opinión así? ¿O paso a la otra pregunta? Sí, yo lo que había pensado originalmente era que
Que normalmente para entender algo tenés que saber de dónde proviene, cómo se originó. Para cualquier cosa que quieras entender, normalmente necesitas saber de dónde proviene cómo se gestó. Exacto, es como ese contexto, ¿no? Como lo menciona Solange. Necesitas ese contexto para lo que estás estudiando o vas a decir, sea claro, ¿no? Y tenga ese, em, ¿cómo se dice así? Que sea verdadero, ¿no? Esa veracidad o algo. Edita, puede ser también Verídico. ¿Mm? para comparar y contrastar. Ajá, claro, me gusta. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien iba a hablar, creo? No, decía que la palabra que estaba buscando es verídico. Ay, sí. Pero se Gracias. me ocurre, digamos, en justamente el caso que César, bueno, el punto que César tocó, se me ocurre ahora justamente un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú hablas con personas que están en contra del feminismo, Ujú. los argumentos que te ponen son totalmente presentes, ¿no? O sea, por ejemplo, a la mujer ya recibe salario, la mujer ya puede estudiar, la mujer ya puede, son totalmente presentes, o sea, no te mencionan desde hace cuánto ni bajo qué circunstancias llegaron a ese sistema de lo que ellos llaman igualdad, digamos, y que para nosotros no lo es. Solo eso. Bueno, me gusta, sí, es verdad. Ven la importancia, o sea, esas ideas que nosotros tenemos y todo, em, necesitamos esa comprensión histórica. Ahora, en términos de movimiento, vamos a pensar ahora ya en términos del movimiento, ya un poquito más como específico, ¿sí? Solange, ¿por qué palabra cambiarías tú o cómo cambiarías esa expresión, comprensión histórica? ¿Se te ocurre alguna idea? ¿La cambiarías por otra palabra? ¿Qué crees que sea importante en términos del movimiento? En términos del movimiento, Sí. diría dispensación o dispensación, ¿ya? Un periodo de una dispensación, digamos, ¿no? Ajá, si yo te digo, por ejemplo, ¿Se congeló? Es nuestro internet. Creo que se le cayó. Es a ella, ¿no? bien, entonces, Ángela Saini dice, necesitamos una comprensión de la historia histórica y necesitamos una comprensión política. Lleva su enfoque mucho eso a la ciencia, por ejemplo, sobre todo cuando hablar de la ciencia y la importancia de esto. Y la pregunta que yo hacía era, en términos del movimiento, no sé qué otra frase usar, pero para que nosotros lo entendamos así, tal vez no de una forma más general o más específica, ¿qué palabra podríamos nosotros cambiar o qué sugieren ustedes en vez de decir comprensión histórica? Todavía no estamos tocando la parte de la política, comprensión histórica. Profética, cambio histórico, profético. Me gusta. Estaba buscando esa palabra, profética. ¿Ok? ¿Por qué? Empecemos un poquito así como a dar un poquito de contexto. ¿Qué es la profecía, Matías? Sí, en términos simples. ¿Qué es la profecía? ¿Qué entendemos nosotros por profecía? Un mensaje para el futuro. Mensaje para el futuro. ¿Algo más? ¿O alguien más que quiera también opinar? Es la repetición de la historia. Ajá, eso me gusta. Repetición de la historia. Em, creo que cuando empezamos a ver el asunto de, ¿alguien iba a hablar? No. Em, de las líneas y llegamos a ver esto, ¿no? De que habían secuencia de eventos a través de la historia
y entonces todos esos eventos los colocamos en las líneas de tiempo y dijimos, esto es profecía, ¿ya? Teníamos esa parte de la historia, es importante. Entonces, y yo meditaba en esto, ¿no? Y dije, ok, necesitamos una comprensión profética, una comprensión histórica, ¿ya? Porque me dice a dónde estoy, hacia dónde me dirijo. Ahí vamos a hablar, ahí mencioné el futuro, como dijo Matías, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Ya? ¿Cómo lo sé? A través de las líneas. Y quería que recordáramos un poquito en esto, ¿no? Que pensáramos un poquito en esto. Pero siempre pensando en este contexto, ¿por qué necesitamos una comprensión política? César, ¿de qué se ocupa la política? Bueno, a ver, la política se ocupa de los temas de la sociedad, ¿no? De, sí, eso, o sea, es que la política está en todos lados. La economía, cuando tú hablas con el señor de la esquina sobre la economía, que está, ya ahí ya te estás ejerciendo política. Eso es el discurso público. Así también se conocía lo que es la política, es el discurso público, ya, es eso. No sé qué estudia Mm. la política, no sé, pues la sociedad en general, no sé, muy general la respuesta, no sé. Sí, ok. Entonces, ¿te parece bien si ponemos aquí, como tú hablaste de lo social, si lo colocamos, por ejemplo, en el Estado? ¿Ya? Por ejemplo, la política puede encargarse también del Estado y el Estado se puede encargar de, ¿qué? Mantener el orden social, podría ser, Sí. poder cumplir leyes, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, sí, poder cumplir, hacer leyes, hacerlas cumplir, el monopolio y el uso legítimo de la fuerza, o sea, tener las fuerzas armadas, la policía, guardar el orden público, ¿no? Que mencionaba, sí, todo eso es ejercer política también. Exacto. Entonces, pero en esto, ¿qué es lo que espera el pueblo a través de esto, ¿no? ¿Qué es lo que se espera aquí en términos general? ¿Qué se espera de un orden social o qué se espera de hacer cumplir la ley? ¿Qué esperamos nosotros del Estado? Que nos Esperamos, proteja. exacto, que nos proteja, bien, que haya un bien común entre todos, que haya igualdad, solidaridad, podríamos colocar un montón de cosas allí, ¿no? Gobierno Pero al menos justo, ¿no? diga Un gobierno justo. eso. Necesitamos eso es lo que se espera, un gobierno justo a través de todo este proceso, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros o el Estado hace para lograr ese orden social? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Qué hacemos nosotros? Al menos, El voto. exacto. Ahí está. Queremos ir poniendo los puntitos. Bien, Graciela. El voto, ¿ya? Ese es nuestro método, lo que podemos hacer, porque nosotros a través del voto elegimos un gobernante, ¿cierto? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué es importante esa comprensión política? ¿De qué manera puede afectar, por ejemplo, si hablamos de la ciencia, el trabajo de un científico o el trabajo de un investigador o no sé, el trabajo de cualquier persona que quiera investigar algo? ¿De qué Porque manera impacta puede? en la sociedad. Para conocer nuestros deberes y derechos. ¿Puedes repetir lo que no te escuché? Solange dijo algo antes, o a mí. Em, no, yo lo que dije, bueno, todo eso tiene que ver porque tiene un impacto en la sociedad. Y Matías acaba de decir por los deberes y los derechos, ¿no? Todo tiene un impacto, una influencia. Puede ser productiva, como también puede ser perjudicial.
Ah, bien, me gusta. Ok, pensando en eso entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa saber sobre la Corte Suprema de Estados Unidos? O tal vez podría decir, ¿por qué nos interesa saber sobre Putin, Milei, Donald Trump, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Pensemos un poquito más entre nosotros. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué vamos a leer las noticias y vamos y estamos pendientes de todo esto? Porque estamos en un mundo globalizado, ¿no? Y cada acción afecta a otros, independientemente de sus fronteras o su soberanía. Estamos interconectados por la información y somos también interdependientes entre nosotros, entre todos los países. Ok, y si piensas un poquito más en lo personal, ¿por qué tú lo haces? Un poquito más en lo personal, ¿por qué? ¿Por qué te interesa estar pendiente de las noticias, de lo que está sucediendo con los derechos, con las leyes? Si quieres compartir algo, ¿no? O si alguien más quisiera compartir. Bueno, en mi opinión es porque las políticas que se lanzan en cualquier otro país, de cierta manera, por países vecinos, son influenciados y por las relaciones que tienen un estado con otro, también tiene una cierta influencia directa, digamos, ¿no? Em, por ejemplo, ¿qué tiene que ver, no sé yo, España con algún país X? No, ni se me ocurre uno con la que no pueda tener relación, pero por algún convenio que tenga en alguna área, eso es una cuestión de la influencia, o por eso decía yo el impacto, ¿no? De sus, de sus leyes o de sus políticas que ejerzan, tiene un impacto en la sociedad. Y un claro ejemplo para mí es Nueva Zelanda, cuando empezó con la política feminista, muchos países inmediatamente fueron copiados y no es que ellos fueron y instruyeron ni nada, simplemente ellos declararon lo que ellos quieren ser al mundo, el mundo le pareció curioso, empezó a estudiar, algunos interesantes, positivos, lo imitaron, otros lo luchan, lo combaten, pero pienso que así es, por eso es que, o sea, es importante entender lo que pasa también más allá. Bien, Porque sí. Ajá. justo lo que dice Solange, o sea, eso simplemente que impacta en las sociedades y eso impacta en mi vida personal. O sea, está conectado, ¿no? Todo. Igual me puede afectar, quizás no ahora, quizás más adelante, quizás afecta a mi familia, amigos, se puede afectar a muchas personas de mi entorno también, quizás si es que yo no, pero en algún momento también puede causar algo negativo, ¿no? O positivo en mi persona también. Ok. Quiero contarles un poquito de lo que habla, sí, ¿no? A rasgo grande lo que dice Angela Taini, pero también quiero llevarlo a nosotros. Y es que ella Perdón, cuando, este contexto, ¿sí? no, que yo quería agregar algo, porque en realidad a nosotros nos interesa tanto porque estamos interiorizándonos en la profecía y obviamente Estados Unidos es la potencia mundial y tiene una influencia sobre el mundo entero. Entonces, lo que pase allí va a repercutir en todo el mundo. Por eso es que es tan importante para nosotros, y más sabiendo la profecía. Eso es lo que nos abre los ojos. Sí, me gusta, sí. Perdón la interrupción, perdón la interrupción. No te disculpes, no, sí es para eso la clase, ¿no? Para que opinemos todos. Em, y fíjese que cuando pensaba en esto, ¿no? Por ejemplo, la autora dice, habla de la ciencia y dice cómo esto ha afectado a lo largo de los años, cuando se han hecho numerosas investigaciones, sobre todo en las investigaciones que tienen que ver con mujeres y hombres y las formas de comportarse
y todo este asunto de los roles de género y todo eso, que ha sido bastante, ha costado mucho, ¿no? Y ella describe todos los procesos, cómo esto ha carecido de historia, ha carecido de una argumentación más confiable. Por ejemplo, la biología. Si los biólogos intentan, por ejemplo, comprender los comportamientos femeninos y masculinos, y se han ido solamente en ese campo, pero han descuidado mucho, han descuidado la historia, han descuidado los procesos que se han dado, las sociedades, cómo han cambiado, han descuidado mucho de esto, ¿ya? Entonces dice, no hay una comprensión clara para poder entenderlo bien, ¿ya? Y política tiene que ver con eso, ¿no? También ha impactado en las investigaciones que han hecho los científicos. Pero yo quería pensar un poquito y me fui a los Vespers a pensar un poquito allí, cuando ustedes nos dan los Vespers en 2022. Y ella habla de la derecha y habla de la izquierda como una forma de parábola para poder entender por qué nosotros votamos, ¿ya? Y ella enfatiza esa parte, ¿no? Porque también nosotros votamos y hicimos un voto por la igualdad, hicimos un voto por el reino de los cielos, por el reino de Dios. Entonces, ese voto a nosotros nos hizo cambiarnos de barco, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace que nosotros nos mantengamos dentro de ese barco? O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros nos posicionemos dentro del barco? Y ella decía, ok, esto es el credo político, o sea, la adhesión que tú tienes a ese credo político es lo que hace que permanezcas en ese barco. Y cuando vemos la ley dominical, vemos a la ley dominical cargada de todo este asunto, ¿ya? Es toda esa parábola. ¿Me escuchan? Claramente. Sí, Ok. perfecto. Listo. Entonces, y ahí es donde viene, ¿no? La importancia de que tú y yo pasemos de derecha a izquierda, ¿ya? Y que era necesario ver los problemas que habían en la derecha y ver los problemas que había en la izquierda si nosotros queríamos entender cómo esa luz del clamor de la medianoche iba a pasar por todo el camino, por la ley dominical, por cierre de gracia y por todo este proceso, porque es esa luz que nos alumbra, ¿no? Entonces, para poder entender esa luz y poder tener esta comprensión, necesitábamos eso. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener una visión política diferente, ¿ya? Diferente. Entonces, también eso impacta. Depende tú, si nosotros hablamos en lo general, ¿no? El credo político, ustedes saben, ¿no? La izquierda piensa de una manera, la derecha piensa de otra manera, sin hablar de extrema derecha y extrema izquierda, que también es un campo bastante contrario, ¿no? Y extremos, y también todo eso repercute, como ustedes lo han dicho, ¿no? En cada uno de nosotros y en las sociedades en sí, ¿ya? Y, y algo que ella cuestiona y dice es que cuestiona la neutralidad de la ciencia cuando se trata del sexismo, ¿ya? Y esto todo tiene que ver con esa misma comprensión histórica y esa misma comprensión política, ¿ya? Y cuestiona eso, ¿no? Que la ciencia no ha ofrecido muchas, o las maneras que ha ofrecido, las respuestas que ha dado, normalmente han llevado por bastantes caminos problemáticos, ¿ya? Y uno de los ejemplos que me hacía a mí pensar era, por ejemplo, lo del cerebro de género, por ejemplo. Cuando recuerdas un poquito y te vas, por ejemplo, me gusta recordar ese siglo porque pasaron muchas cosas en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, o el siglo del Renacimiento, y no estoy equivocada, que hablaban mucho de la razón y todo eso. Vemos la época victoriana, ya en ese siglo, y toda la diferenciación que se hacía de género todavía a inicios de la segunda mitad del siglo pasado, y luego te encuentras en el
en este siglo, la primera década de este siglo, y encuentras todo esa cultura ya en el nuevo ateísmo, donde están atribuyendo lo mismo que esa cultura de Charles Darwin, ¿no? Esos roles de género a un efecto biológico. Entonces, ves todo esto y, y de alguna manera, aunque han habido muchos luchas o estudios diferentes, entonces cuando ves ahora los estudios del cerebro de género y ves todo ese cambio que ha habido, ¿no? Diferente, entonces ella dice, ok, cuestiona, ¿no? No ha habido totalmente una comprensión, ¿ya? Pero a pesar de ello, hoy vemos a muchas personas o muchas científicas que están hablando más sobre esto, ¿no? Pero ese solo era como un ejemplo, ¿ok? Pero quiero ir un poquito más al tema y que discutamos un poquito más. Y ella hace una pregunta, ¿por qué dominan los hombres? Y yo, pues pensando en ello, digo que esto tiene muchas respuestas, no puedo dar una sola respuesta para esto, ¿ya? Hay muchas respuestas que te van a llevar a múltiples conclusiones, pero quiero rescatar algunas formas de dominación masculina y que conocemos, pero que han tenido ese impacto histórico y político. Siempre pensemos en estas dos frases, ¿ya? Quiero que lo tengamos en cuenta. Pero antes de poder entrar a mencionarlas, tal vez recordemos cuando estudiamos sobre, creo que fue los patriarcas, que aprendimos que el patriarcado no se manifiesta de una sola forma, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Tal vez alguien me ayude en esta parte. Graciela, ¿te acuerdas? Creo que rescatamos No, ese libro, o alguien recuerda. Solange, yo sé que tú te acuerdas. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Puedes repetirla? ¿Te acuerdas cuando estudiamos sobre el libro de Ángela Saini sobre los patriarcas? Sí, creo que estoy segura que fue sobre los patriarcas. Y aprendimos algo sobre el patriarcado, cómo se manifestaba el patriarcado. Tal vez tú me puedes dar un poquito, o si te acuerdas. Mm, ¿No? no sabría decir si me recuerdo, pero sí te puedo decir que, digamos, el patriarcado tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Un modelo, por ejemplo, es la familia, ¿no? El hombre como cabeza del hogar. Em, o otro como, por ejemplo, líder político, es otra forma que tiene de manifestarse. Y también existen las formas más románticas del patriarcado, digamos, ¿no? Entonces, hay, hay formas dictatoriales que son muy claras, pero hay otras formas mucho más sutiles. No sé si te refieres a eso, Ujú. pero definitivamente el patriarcado como tiene diferentes facetas, ¿no? Sí, exacto. Eso quería. Gracias. Eso. Que no es una sola forma, no es estático, ¿ya? Es multifacético, creo que. O sea, depende de la sociedad, depende de la cultura de ese grupo, depende dónde esté yo, depende de mucho. Entonces, como que El hay idioma. muchas. Ujú. Del idioma es una de las formas. Por ejemplo, depende del idioma, depende de mucho. Por eso no podemos estar con una sola visión, al menos no cuando se trata del patriarcado, ¿verdad? Es como que hay mucho contexto, ¿ok? Entonces, teniendo en mente eso, ¿no? La dominación masculina adopta muchas formas muy diferentes según el lugar en el mundo en el que te encuentres y todo. Y quiero hablar un poquito de una de ellas para analizar este punto del control sexual. Ok, la mutilación femenina. ¿Alguien quiere darme un contexto de qué se trata esto? Sí, eso es una práctica que se hace mucho en países de África. En la mayoría bueno, la mayoría de las veces sí son países de África, ellos mezclaron muchas cosas, muchas de las prácticas del Islam y también
es decir, o sea, al Islam le añadieron muchas cosas que ellos ya venían practicando, ritos, ¿no? En sus comunidades y tal. También al cristianismo mismo, porque allá en África hay mucha, o sea, la mitad prácticamente es cristianos y la otra mitad musulmanes. En fin, allá gobierna mucho lo que es el animismo, los ritos en favor hacia las ánimas vivientes y cosas así. Bueno, ellos hicieron una mezcla allí de esas cosas, en fin. En el Islam no está, digamos, explícitamente o no es de manifiesto, ¿no? El tema de la mutilación genital femenina, pero los ritos que ellos se seguían antes de que se introdujera el Islam, ellos ya lo venían haciendo y de alguna forma pues lo mezclaron. En fin, el tema es de qué se trata. Eh, Quirúrgicamente no estoy muy seguro, pero existen como varios tipos, o sea, está como la mutilación genital femenina completa y está la otra que es como parcial. Digamos, como la parcial es que mutilan los labios y la completa es que mutilan el clítoris, labios, una cosa horrible. Eh, Parece que también como que ¿cómo se dice esto? Con un hilo las cosen, ¿ya? Pero digamos, cosen toda la abertura, pues, o la entrada, ¿no? De la vagina. em, Muchas niñas mueren por causa de no solamente las heridas, ¿no? Sino también de muchas infecciones porque son lugares pues insalubres, se hacen con herramientas que no fueron esterilizadas, en fin. Y eso se hace como a cierta edad. En el caso de las mujeres, como tipo por ahí a los 12 11 si no estoy mal. No como los niños que es cuando son, bueno, y obviamente algunas también, sí, tienen razón, así como cuando son niñas recién nacidas. Pero, o sea, el punto es que básicamente, y ese es el punto clave, es de que el patriarca, ¿no? De esa comunidad, cuando le preguntan por qué hacen eso, ellos dicen, es para poder controlar el líbido de ellas, porque una mujer con clítoris entonces va a andar por allí con ganas de experimentar cosas en las que no debe de hacerlo, ¿ya? ¿Me entiendes? En las que no debería, porque ella es una mujer, tiene que ser pura para su marido y además de que ellas no pueden tener goce sexual, sino que eso solamente les da al hombre porque si no, entonces pues anda por ahí descontrolada, desenfrenada. La mujer tiene que controlarse muy bien sus pasiones, tiene que saber controlar muy bien su carácter porque va a ser madre, criar niños, eh, eh, criarlos bien, educarlos, en fin. O sea, esa es como su ideología, ¿no? De fondo, tener ese control, porque según ellos, la mujer con un clítoris pues anda por ahí descontrolada y entonces puede adulterar si el hombre no le satisface o cosas así. Es muy horrible eso y no les importa la cantidad de niñas que mueren con esas prácticas. Es una cosa espantosa. O sea, yo he visto cosas y de verdad que da terror porque es como prácticamente, o sea, yo me pongo en el lugar y es como que si a mí me quitaran el pene, o sea, como que si me lo amputaran, porque es que ni siquiera es, o sea, es que son cosas fundamentales ya lo que le están quitando allí en las partes de las niñas. Es prácticamente toda la parte que le permite poder disfrutar del sexo, se la quitan todas. O sea, es prácticamente como que si al hombre le quitaran completamente el pene, prácticamente horrible. Sí, gracias César por contar, por decirlo así. Lo has descrito bien. Gracias. Y sí, concuerdo contigo. Tal como tú dijiste, son por etapas, es como procesos, como tres partes, ¿no? La primera quizás no es mucho, la segunda es un poco más parcial y la tercera es como completa. ¿Ya? Y también no importa, pueden ser niñas muy pequeñas, pero es menos de los 15 años. Y me pareció curioso, ¿no? Cuando leer un poco sobre esto y qué es lo que piensan los historiadores, de dónde viene esta práctica y todo eso, muchos de ellos concuerdan que viene desde el antiguo Egipto. Es algo muy, muy viejo, ya que todavía tenemos presente hoy día. Entonces, y pensaba en esa pregunta, en lo que tú respondiste, César, también,
¿Qué motiva a las mujeres a hacer esto? Porque no es un asunto de que, o sea, lo que es más terrible de todo este asunto es que las mujeres adultas son las que se encargan de hacer esta práctica y motivan con esa misma presión a las niñas a poder hacerlo. Y eso me pareció muy doloroso y muy terrible. ¿Qué piensan de eso? ¿Una manito levantada? ¿Marco? Bueno, estaba hablando aquí Solange conmigo, un poco preguntando si eso realmente radica en el Islam. Y yo había leído también un comentario de una víctima que, bueno, nació en el Islam, etcétera, y explica por qué eso era una práctica musulmana, pero mirándolo rápidamente, realmente esa práctica, como tú dices, es pre-Islam. O Sí. sea, y muchas veces las personas usan argumentos religiosos para, pues, justificarlo, pero aparentemente existía en África antes del Islam. También en India, pues, es una práctica y también hay grupos cristianos en África que practican esto. Entonces, eso es mucho más, como básicamente tú indicas, algo que está relacionado con el patriarcado. Sí, exactamente. Es que eso es la cultura, ¿no? Es un asunto cultural, ¿ya? Y, y es que parte de eso, ¿no? Hay una experiencia ahí que se cuenta y dice, ok, es como una presión que las niñas tienen, ok, tú no has ido, ¿por qué? Porque consideran que eso es causa de honor, como César lo dijo, ¿no? Es causa de estatus o de honor o de, sobre todo de pudor, de pureza, ya es como un orgullo cultural y uno de los ejemplos que allí decía, o sea, o prácticamente historia, ¿no? Que contaban de una víctima y ella decía que la presión que tenían sus mismas niñas de la misma edad, que tenían esa presión, o sea, la presionaban que ella no lo había hecho. Entonces, lo que le decían es, ok, vas a hacer un rito de iniciación a ser una mujer y una mujer empoderada, o sea, es el inicio de tu vida de ser, de convertirte en una gran mujer, ¿ya? Entonces, es esa idea, ¿no? Esa idea me acordaba cuando el patriarcado te incentiva, ¿ya? Te engaña, te miente, ¿no? Te incentiva a eso, pero en realidad es una trampa, ¿no? Lo vemos. Y luego, como lo dijo César, eso conlleva a infecciones, enfermedades, las mujeres después no pueden tener hijos e incluso lo más doloroso de todo este asunto es que, ok, me incentivo a hacerlo porque quiero tener estatus o honor o pureza, que es la creencia, lo hago y si lo hago, em, no puedo escapar de eso, ¿no? Porque viene un silencio aterrador después de ello, que yo no puedo hablar de eso. Y si me niego a tener relaciones íntimas, ya te doy la manito, César, solo quiero terminar el punto. Y si me niego a tener relaciones íntimas con mi pareja, si hago eso, voy a ser violentada, ¿no? Y ahí es donde viene la violencia doméstica en ese asunto. Sí, sí pueden ver este trama, ¿no? Es eso, el patriarcado te hace todo eso, es como todo una enredadera que al final nadie viene ganando en nada, todo sale perdiendo, ¿cierto? Sí, no, iba a añadir algo que también tú estabas mencionando y era que y me hizo recordar es que esa práctica, además de todo, ¿no? Lo que se menciona de la parte del pudor, la pureza, de que la mujer es como el reflejo, ¿no? Del buen esposo y de un buen hogar, en fin, o sea, muchas cosas así. Además de eso, también está la parte que es en sí sexual, y es que, por ejemplo, en el caso de la mujer, le restringen completamente ese tipo de placer, ya, digamos, como para controlar el líbido, como esa parte, ¿no? Sí, o sea, controlar su líbido y tal. Y no solamente es eso, sino que además a algunas hasta las llegan a coser, como yo había dicho también,
porque de esa forma, y esto sí lo recuerdo que lo mencionaron en pues, uno de los documentales que yo había visto sobre eso, es como que la abertura, ¿no? De la vagina, como que tienen el propósito de que sea todavía más cerrada, ¿ya? O sea, que le dé mayor placer al hombre, pues, durante la penetración, pero obviamente a costa del dolor de ella, porque eso debe de doler, pero demasiado, demasiadísimo. Entonces como que le quitan toda esa parte del goce a ella, pero como que le proporcionan o se preocupan más por el goce de lo que va a tener el hombre allí durante esa relación. Entonces también hasta en eso se están metiendo y eso debe ser lo peor del mundo, pero horrible. Ok, sí. Sí, solo voy a terminar un poquito el punto Sí. ahí para darle la mano a Iris, que después Iris tiene la manito Ah, levantada. bueno, después yo, porque yo Después, no sé levantar. ok, pero ya dijiste, te escuchamos. Bien, entonces, mira César, me recordó algo que leí en esto que tú dijiste, que es más fácil, según la creencia, ¿no? Es más fácil o es más probable, podría decirse, que una mujer mutilada de niña siga siendo virgen por varios años después. Cualquier otra cosa sería demasiado doloroso. Escucha bien esto, cualquier otra cosa a eso sería demasiado doloroso. Entonces, la práctica en sí sí es dolorosa. Estoy hablando según el pensamiento allí, ¿no? Cultural, patriarcal. ¿Ya? Sí es dolorosa, pero no es no es nada más doloroso que no ser virgen o que no estar cerrado de allí, ¿no? Em, y obviamente esto trae consigo que una recompensa. Más tarde, tras el casamiento, el marido va a confiar plenamente en su esposa porque va a ser totalmente fiel. ¿Y te das cuenta del problema? Iris. Gracias, Edito. Sí, quería decir que cuando esas ceremonias, ¿no? No sé si le llaman de iniciación para cuando a las niñas la mutilan, como hablaba César. Primero ellos hacen una reunión, ¿no? Los ancianos de la aldea o de la tribu del pueblo se hace una reunión y allí están los hombres, el anciano decidiendo quién va a ser el agraciado. Yo diría, usaría esa palabra, el agraciado, a quien el espíritu va a elegir para que sea quien tenga como el privilegio de realizar esa ceremonia. Y casi siempre, porque es raro que sea un hombre que realice ese, ese corte, ese rito, esa cirugía que se le hacen a las niñas. Es siempre escuchando un documental de una persona que fue víctima de esto y que ella vive en Francia y es activista y lucha por los derechos de las mujeres, de las niñas, para que esa práctica malvada termine. Ella decía que el 99% son mujeres quienes realizan eso, pero quien lo decide en esa reunión que hacen antes de sacrificar a la niña son hombres. Y la suerte, el espíritu de que a quien escoge es a una mujer. Y a ella le toca ese encargo de tener que ir y mutilar a la niña. Entonces vemos como el patriarcado, de una manera, aunque son los hombres, todos los modelos que vemos son los hombres los que dominan, cuando conviene, usan a la mujer, ¿no? Para ponerla adelante, para que se vea como que se está también de acuerdo con el sistema, ¿no? Con el trabajo o con la ideología que tiene el sistema. Y otra cosa es que en esas aldeas, en esos pueblos, a la madre principalmente, a los padres se le dice, si tu hija no tiene ya la purificación, entonces no es una mujer pura.
nadie se va a querer casar con ella y nadie te va a dar la dote por ella. Entonces, eso sería como una tragedia, quedarte con una hija en casa, que no consiga un marido, que se case con ella y que te pueda dar la dote. Y realmente es terrible que todavía hoy en día esa práctica se esté llevando a cabo. Sí, exactamente. El patriarcado no es solamente una lucha de hombres contra mujeres, ¿no? Ahí lo dijiste tú. Mujeres hacen esto a mujeres. Eso es el patriarcado. Eso es lo que nos muestra cómo, ¿ven? Cómo se manifiesta el patriarcado. Solo quería dar este comentario. Graciela. Sí, yo lo que pensaba es que es la manera que tiene la cultura patriarcal de someter a las mujeres. O sea, es un sometimiento total y para imponer a ese costo el cumplimiento de las normas impuestas por ellos mismos, por la cultura patriarcal, de cada rol de género. Entonces, para poder cumplir con esos roles de género, imponen semejantes aberraciones y entonces cada cual tiene los suyos. Tú decías, nadie gana. No, el hombre gana. El hombre gana. El hombre gana. Gana en todo. No solamente en someter a la mujer a los roles que le designaron, sino además, fíjate que hasta eso de obligar a otras mujeres a ser las torturadoras. Ellos deciden, pero las que ejecutan la tortura son otras mujeres. O sea, pero lo hacen obligadas por el sistema. Es una cosa terriblemente aberrante. Exactamente. ¿Y qué pasa si estas mujeres quieren, por ejemplo, en vez de aceptar, colaborar con la práctica, ¿qué les espera a estas mujeres? Sobre todo en un país como Somalia, por ejemplo, o no sé, en estos países donde se practica bastante esto. ¿Qué les espera a estas mujeres que quieran renunciar a ello? Por eso les queda el ser parias, pero porque es el propio sistema patriarcal que lo impone así. Creo que hay un mensaje aquí. Vamos a ver si lo puedo leer. Dice, pero en realidad el hombre pierde de esta manera. Su victoria es superficial. ¿Quién lo escribió? ¿Marco? Sí, como aquí. Graciela dijo que quien gana es el hombre, para mí eso es sumamente relativo, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que, bueno, para él tal vez gana de su perspectiva machista o patriarcal. Gana porque tiene control, porque sale con la suya, etcétera, etcétera. Pero espiritualmente vemos que él se perjudica, ¿no? Él mismo y él sale perdiendo. Y esa victoria solamente es una victoria superficial porque profundamente vemos que eso lo perjudica a la sociedad, al mundo, etc. Pero no solamente espiritualmente, sino también su naturaleza es pervertida. Entonces, a pesar de que su errado pensamiento diga que está siendo un buen líder o que está siendo, en realidad su naturaleza demuestra, digamos, su incapacidad de gobernar porque no tiene un juicio sano, justo, una política que beneficie a todos, como dice, ¿no? Sí, Pero es que eso no es lo que ellos están buscando. El patriarcado no es eso lo que busca, no busca equidad, no busca justicia. El patriarcado lo que busca es el sometimiento de la mujer. Por eso digo que gana el hombre, porque
logra dominar totalmente a las mujeres. Bueno, cuando hablas del patriarcado en general, el patriarcado no da un gane, o sea, nadie se beneficia del patriarcado si lo damos como una respuesta final. Recuerda que cuando hablas del patriarcado es un asunto de así, ¿no? Ay, ¿cómo te explico? O sea, sí hay incentivos, sí hay aparentes beneficios, podría decirte, pero al final no hay beneficios, o sea, al final te hunde en sí. No, el patriarcado no beneficia a hombres, por eso todos salimos dañados del patriarcado, hombres y mujeres. Como dice Marco, puede verse así porque es la dominación masculina y lo vemos desde un inicio, ¿no? No quiero que perdamos esa idea tampoco, ¿ya? Pero, pero en realidad nos daña a todos. Claro. Entonces, ¿Quién piensa que el hombre realmente ganó? ¿No? Él mismo, siendo patriarca, piensa que ganó. El único que en sus términos y reglas piensa que eso ha sido una victoria. Pero otros que ven más allá, se dan cuenta que, bueno, eso ha sido todo menos una victoria. Erika, Coge. ¿sí? Continúa. Después yo digo. Ok. Bueno, voy a adelantar un poquito, porque este tema justo lo estaba también leyendo para mañana. Pero el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza que hoy busca, ¿no? Quizás ser cambiado en el mundo por estas instituciones como la ONU o la OMS también, ¿no? En el tema de las prácticas o los derechos reproductivos o sexuales, afecta justamente todo esto, ¿no? Son intersectoriales, o sea que afecta a la sociedad. Justamente Somalia ahorita estaba buscando, es un país que sufre mucho, también por el tema del cambio climático, hay mucha pobreza, y justamente estas cosas, esas prácticas, detienen el avance de este país, porque detienen el avance de las personas, y sobre todo en las mujeres, ¿no? Y justamente tienen problemas mentales, los que han tenido esta mala suerte, obviamente, ¿no? De tener esto, bueno, de haber sido sujeto de esto. Y eso también afecta a estas aldeas, ¿no? Y también a los esposos, porque no solamente ellas pueden morir, incluso más adelante, o también pueden, como dice, quedar marcadas, ¿no? Con traumas, pero también sufren cosas eh, del cuerpo, ¿no? O sea, tienen problemas a la hora de menstruar, de orinar o de las relaciones sexuales. Justamente por eso le estaban diciendo, ¿no? Todo lo que decían de eso, de que el hombre no se beneficia, realmente no se beneficia en nada. Ni siquiera esa población en general, ¿no? Ni esa aldea, o sea, acá todos pierden, ¿no? O sea, va a haber un deterioro justamente de la sociedad o de la comunidad que está haciendo prácticas así. Sí, claro, sobre todo cuando las mujeres se niegan, en ese punto último que dijiste, cuando las mujeres se niegan a tener relaciones sexuales, porque eso es doloroso, ¿no? Ya César lo explicó bien, eso es muy doloroso. Entonces, y ellos pues van a la violencia, o como leía incluso en el libro, decía de alguien de un hombre que dice, se negó a tener, bueno, eso solo es un caso que lo leí así, no quiero decir que podría suceder en todos los casos, pero que un hombre se negó a tener en su luna de miel, cuando vio, o sea, él no quiso hacerle daño, ¿no? Porque la mujer lloraba en sí, no quería por lo mismo, porque eso era horrible, doloroso, ¿no? Entonces, no sé si tal vez esa es la idea que estás tratando de decir, ¿no? En esa parte igual no se beneficia. Incluso Ángela Taini dice, ok, si los hombres pudieran darse cuenta de esto, reconocer que no tiene sentido, que esto no tiene sentido. Entonces, lo digo yo en mis palabras, no tiene sentido. Entonces, si pudieran darse cuenta, verían que esto tampoco les beneficia de ninguna manera a ellos, no hay beneficio, es simplemente un asunto de lo que hace el patriarcado, ¿no? El patriarcado te promete algo, ¿ya? Entonces, las mujeres les promete estatus, les promete
reconocimiento. Entonces, pero si tú quieres renunciar a esta práctica, entonces lo que te va a pasar es que te expulsan de la comunidad, de la tribu, de la prole, te expulsan de tu familia y vas a ser muy discriminada y odiada. Y sobre todo si estás viviendo, si eres mujer en un país donde hay mucha pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, siguen todos estos asuntos de problema, ¿no? Creo que Solange iba a decir algo antes de Matías, o no sé si alguien. No veo manos Justamente, levantadas. o sea, sí, gracias. Claro, nosotros tenemos que entender una cosa, que como estudiantes de profecía y como em, las personas que vamos a dar profecía, enseñar profecía, nosotros tenemos que entender qué es lo que está mal y aborrecer este hecho que está mal, pero no tenemos que irnos de un extremo a otro extremo, porque muchas veces em, nuestra empatía con las víctimas puede llevarnos hacia el otro extremo y llegar de un patriarcado a un matriarcado. Entonces tenemos que ser, o sea, la idea de conocer, por eso la profecía me parece ideal, porque te ayuda a conectar el pasado para que vivas tu presente y entiendas cómo puede ser tu futuro. Entonces, tiene ese, pero el fin, pienso yo, más importante es que tú entiendas en qué tiempo estás. Profecía es como entiendas y vivas tu presente, ¿ok? Pero para eso va a ser necesario que entiendas el pasado. Entonces, este pasado no puede llevarnos a nosotros, o conocer este pasado, esta historia, no puede llevarnos a nosotros a desarrollar el mismo tipo de sentimientos que tienen los hombres hacia las mujeres, pero por otro motivo. O sea, es decir, los hombres aparentemente por el patriarcado odian a las mujeres, ¿sí? Según el modelo patriarcal. Pero si ahora nosotros, por nuestra empatía a la víctima, llegamos a aborrecer a los hombres, entonces estamos cometiendo el mismo error, solo que tenemos otra razón, otro motivo. Entonces creo que eso tiene que ser, estos temas son muy delicados y pueden llegar a ser muy pasionales, así que es muy importante que podamos mantenernos en ese margen de velar por nuestro propio pensamiento, sentimiento, para no irnos también al mismo extremo que ellos, ¿no? Sí, gracias por mencionarlo, Solange. Justamente por eso. La idea de culminar en este tema de la mutilación genital femenina también y de los otros que vamos a hablar creo que después porque ya es tarde, era siempre pensar en eso, ¿no? El patriarcado se manifiesta de muchas maneras, no es solamente mujeres, no es hombres contra mujeres, no es solamente así. Es cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de un daño general, ya sea hombres y mujeres, aun cuando nosotros estamos viendo de que los hombres se benefician, lo vamos a poner así, o adquieren ventaja en ello, ¿no? O sea, me gusta cómo lo planteó Solange y me parece muy sabia esa idea. ¿Vi una mano levantada o no? No, ¿verdad? Ok. Entonces, Marco, no sé cómo estamos de tiempo, si puedo tocar un poquito más o lo dejamos aquí. Estamos, son Tengo las segunda 9 parte. aquí. Sí, deberías continuar en otro momento, creo, ¿no? Listo. Bien, entonces voy a hacer una pequeña conclusión e introducción de la próxima clase. No sé si me va a llevar una más o dos más, porque me parece muy interesante este asunto. Ok, entonces, quise mencionar esta práctica que es conocida por nosotros y que puede llevarnos un poco a los sentimientos, ¿no? Y a remover esas emociones porque es muy duro. Y es muy doloroso leerlo así y verlo, ¿ya? Y podríamos decir es una manifestación muy cruel del patriarcado, pero quiero que nos vayamos en mente, al menos hoy, ¿no? Que sí es una manifestación bastante cruel, es una de las formas que el patriarcado se muestra, pero hay un objetivo final de todo este asunto. Y aun cuando vas y ves otras,
formas de cómo se manifiesta el patriarcado, el objetivo sigue siendo el mismo, el objetivo en común, ¿ya? Ese objetivo tiene que ver con control, tiene que ver con esa sujeción o de la mujer, ¿no? Tiene que ver con esa dominación, ¿ya? De la mujer y con ese homenaje que se le rinde al patriarcado. Inclusive en esta parte lo vimos con el cuerpo, tiene que ver con el cuerpo, ¿ya? Y no solamente es mutilación femenina, hay muchas otras formas más de cómo se busca controlar el cuerpo de la mujer y vive así, ¿no? En esa misma historia reprimida, ¿ya? Y al final, pues, sabemos que no hay ningún beneficio de nada, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte y vamos a seguir viendo otras partes más, inclusive vamos a trazar una línea de cómo este asunto del control sexual, cómo lo ha visto el feminismo en realidad, este asunto y qué hemos tenido, qué avances hemos tenido para ver si llegamos a la conclusión de nosotros, qué pensamos al respecto hoy, como lo dijo Solange, presente, ¿no? Nosotros ahora, siempre de acuerdo a la profecía. Bien, ¿hay algún comentario final? Si no hay, entonces vamos a tener una oración. Y muchísimas gracias por... Edita, Sí. una última cosita. Gracias. Nada. Yo quería decir que nosotros como movimiento feminista radical tenemos que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y que nosotros llamemos las cosas por su nombre no significa que nos vamos a ir al otro lado, al extremo. Por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer el problema, ¿sí? Sabemos que el patriarcado a quien beneficia es a los hombres. Y a mí me gusta verlo así como una bota. El patriarcado es la bota y el hombre es quien lleva puesta esa bota. Y esa bota a quien el hombre la pone en el cuello de la mujer, porque hay misoginia en el patriarcado. Entonces, como decía antes, que en algunas ocasiones veamos cómo el patriarcado, que no es que le da liderazgo o preferencia a la mujer o le da la igualdad, sino que cuando las cosas son feas, quiere colocar a la mujer delante como pantalla para ellos protegerse y hacer como creer que una cosa en común en la cual tanto hombres como mujeres están de acuerdo. Nosotros sabemos que es el pecado de Eva con el cual tenemos que lidiar hoy y tenemos que tener claro cuál es nuestro papel. ¿Sí? Porque si no es de esa manera, podemos caer fácilmente en la prueba que nos espera. Tenemos que ser radicales para nosotros poder estar claros y bien cimentados en el fundamento seguro. Era eso, gracias. Gracias, Iris. Edita, Muchísimas gracias. no, quizás no me entendiste o no me dejé entender. O sea, lo que quería decir es que el desarrollo económico de un país ya está ligado a la igualdad, como decía Iris. ¿Ok? Entonces, si la mujer es un ciudadano más, ¿no? Dentro de de la comunidad donde están estas personas que practican estas tradiciones. ¿Y qué pasa con ellas cuando ya ellas tienen este tipo de, no sé si llamarlo cirugía, no cómo se llama, pero terminan siendo pues obviamente afectadas para toda su vida? ¿Por qué? Porque obviamente pueden morir quizás más adelante en un parto o tener problemas de quistes. O sea, prácticamente quedan ya marcadas por esto, ¿no? O sea, trastornos, infecciones, hemorragias, o sea, incluso pueden transmitirse el VIH, o sea, el SIDA, lo que está viendo también. Entonces, obviamente que un ciudadano que pueda desarrollarse completamente puede aportar mucho al país, puede, ¿no? Dar muchas cosas para su sociedad, para su comunidad. Pero obviamente acá lo que están haciendo es detener eso, ¿no? Con las mujeres. Y justamente eso es lo que
no ayuda pues a que un país sobresalga o salga adelante también, o una comunidad o cualquier ciudad. Y obviamente el mismo individuo, ¿no? Obviamente también, ¿no? Para que pueda ser alguien que pueda ayudar también a su familia, ¿no? Y a él mismo. Sí, ok. Sí, entiendo. Gracias, Matías, por tu comentario. Gracias, Iris. No voy a opinar alguien. No vi mano levantada. No, ¿verdad? No, nadie más. Ok, sí, gracias por los comentarios. Concuerdo con Iris, concuerdo también, sí, desde un inicio, es lo que nosotros vemos y creo que eso no está alejado de nosotros, ¿no? La dominación masculina, cómo ha impactado grandemente, ¿no? Y ha sido así en las mujeres, ¿ya? Yo creo que eso lo tenemos muy claro o lo debemos de tener bastante claro, ¿ya? Pero también quiero que pensemos un poquito de una forma más en el patriarcado en sí, que cómo esto nos impacta a nosotros como seres humanos en sí, a todos, incluyendo mujeres y hombres, ¿ya? No quiero decir que los hombres, no quiero hacer esa diferenciación, al menos no ahorita, pero sí sabemos muy bien que son las mujeres las que han sido las más víctimas de todo esto, ¿no? Lo reconocemos, lo entendemos, ¿ya? Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir desarrollando más en la siguiente clase también. Muchísimas gracias por sus opiniones, de verdad, me siento muy confiada cuando todos opinan. Gracias. Bien, terminamos la clase entonces.